Vamos a dar inicio a nuestra reflexión que tenemos programada para esta mañana. Antes, yo quiero agradecer a los hermanos, al hermano Nelson Albarén, a nuestro hermano Cayetano, porque los hermanos tienen el ministerio de transmitir este sermón a través de la bendición de la internet. Gracias, hermanos, por su ministerio, y Dios pues les ha de bendecir, hermanos, porque no hay duda de que esto pues es de bendición. Y yo quiero aprovechar para enviar un saludo a los amables, le llaman internautas, que pues a través de este medio maravilloso nos ven. De manera particular quiero saludar a nuestra querida hermana Cela Marina, a nuestro hermano Tony. De igual forma saludo a mi hermano Alberto, Chicas, nuestro hermano que sirve allá en Santa Ana, en la iglesia del Salam, y a toda la congregación, y a tantos hermanos que nos ven. Hay hermanos que nos apoyan con sus oraciones, que es lo principal, pero también de manera pues material recibimos la ayuda de los hermanos. Hermanos, su esfuerzo no es en vano, gracias. Aquí estamos predicando la santa palabra del Señor, la sana doctrina, la doctrina bíblica, y todo esfuerzo que ustedes hacen va para bien de la obra del Señor, para el engrandecimiento de la misma. Así de que muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la reflexión que tenemos programada para esta mañana. Solamente quiero, con la brevedad posible, hacer un breve repaso del tema anterior, del tema que estudiamos el domingo anterior, el domingo 20. Nuestro tema del domingo 20 se llamaba nuestra nueva vida en Cristo, o nuestra vida nueva en Cristo. Y yo solo quiero hacer mención del punto medular. Dijimos en uno de los puntos del sermón que cada creyente ha sido identificado con Cristo en tres sentidos. Eso es importante considerarlo en esta mañana, hermanos, para que a partir de ahí hagamos un nudito con el sermón que tenemos para esta mañana. Entonces el domingo dijimos que cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Cristo y que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ha sido identificado con Jesucristo en tres sentidos: en su muerte, en su sepultura, correcto, hermanos, y en su resurrección. Eso lo dijimos. Y leímos el pasaje de Romanos en el capítulo número 6. Ahí están considerados esas tres verdades. Los versículos 3, en su segunda parte, el versículo 4 y los versículos 5. O el complemento del versículo 4 y el versículo 5. Eso fue lo que dijimos el domingo. Decíamos también de que no hemos muerto físicamente, tampoco metafísicamente. Hemos explicado que la palabra muerte quiere decir separación. Lo que ha pasado es que hemos sido separados del viejo hombre o de esa naturaleza pecaminosa. Habiendo recordado este tema importante del domingo, vamos a arrancar con lo que tenemos para esta mañana. El tema de este día se llama saber, considerar, presentar. Ese es el tema. Y yo quiero iniciar, hermanos, haciendo una pregunta. Yo quiero preguntarle a mamá mía, quiero preguntarle a mi suegra.
Mamá mía, ¿cuántos años tiene usted de ser salva, de haber creído en el Señor? 61. 61 años. Ahora yo le pregunto, en esos 61 años, ¿ha pecado usted alguna vez, mami? Sí, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿ha perdido su salvación? No. Ahora personalicemos la pregunta cada quien. A lo mejor aquí, pues hay hermanos que han sido salvos por 1 año, por 2 años, por 10. No sé, quizá haya alguien, hermanos, que tenga más tiempo que mi suegra de ser salvo o salva, acá entre los presentes, no sé. Pero llegamos a la misma conclusión. Y en base a lo que dice nuestra hermana Armida, y en base a la conclusión de cada uno de los presentes, porque yo tengo de ser salvo, hermanos, 25 años, y yo he pecado, hermano. Pero no ha cambiado mi posición en Cristo. Sigo siendo salvo. Conclusión, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Yo quiero que consideremos y recordemos una vez más, hermanos, lo que es nuestra posición en Cristo. El día que creímos en Cristo, nosotros recibimos una posición en Cristo. Eso no cambia. Fuimos salvos, somos salvos, seremos salvos para la gloria del Señor, si en realidad hemos puesto nuestra fe en Cristo. Esa es la salvación posicional. Pero esta mañana nos vamos a enfocar en la salvación práctica. Y como ya sabemos, hermanos, que nuestro pasaje de estudio se encuentra en Romanos, pues nos vamos a apoyar en Romanos capítulo número 6 para afirmar esa verdad que mencionamos en esta mañana. Nuestra posición en Cristo no cambia, pero vamos a hablar de la salvación práctica. Hermanos amados, desde el momento que iniciamos el estudio en Romanos capítulo número 6, yo le pedí que por favor lo estudie, el capítulo 6 de Romanos. Y de ser posible, hermano, no sé si es demasiado pedir, apréndase de memoria. Es posible, hermano, es posible, repitiéndolo día con día, aprendiéndose versículo por versículo, es posible. Le voy a decir por qué. Porque Romanos capítulo número 6 habla de la salvación práctica. Y en esta mañana nos vamos a concentrar en esas 3 palabras, que ya las vamos a enfocar en el pasaje. 3 palabras: saber, considerar, presentar. Ahora, quiero leer de manera textual un dato que puede ser útil como un dato introductorio. Oiga bien, si usted ha sido salvo desde hace un periodo de tiempo, yo asumo que ya sabe, que ya conoce algo acerca del éxito en la vida cristiana. Y es probable que usted sepa algo de cómo fallar también. Es probable que usted haya querido honrar al Señor durante algún tiempo, pero ha fallado en hacerlo. Pues yo también. De hecho, si usted ha sido salvo, usted ha creído en su entendimiento. Su sensibilidad sobre el pecado está creciendo. Su conciencia de la santidad de Dios está creciendo. Y es posible que usted piense: estoy pecando todo el tiempo. Un creyente puede preguntarse: ¿es posible tener victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa diariamente? Bueno, hermanos, Romanos capítulo número 6 nos enseña que sí, la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa es posible debido a nuestra identificación con Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Porque somos nuevas criaturas en Cristo.
no solamente estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, sino que también estamos vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Últimamente, ¿cómo es posible disfrutar de esta victoria práctica? ¿Luchando? No. ¿Con nuestros propios esfuerzos? No. ¿Batallando? No. ¿Cómo está disfrutando usted, hermanos, hermana, de su vida en el Señor Jesús? Bueno, vemos en Romanos capítulo número 6 una clave importante para poder desenmarañar este rompecabezas de cómo tener la victoria sobre el pecado. Yo quiero, hermanos, pero de manera importante, suplicarle que nos enfoquemos en estos tres términos. Y le voy a suplicar de favor, hermano, si usted anda un marcador, si usted anda un bolígrafo, pues haga las marcas necesarias ahí en su Biblia. Hable el capítulo número 6 de Romanos, o encienda Romanos capítulo número 6, como hemos dicho. Y nos vamos a enfocar en estos tres términos claves que Dios quiere recalcar en nuestras mentes. Primero, saber, considerar, presentar. Quiero suplicarles que busquemos el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo número 6. Vamos a leer, hermanos, para poder arrastrar la idea completa desde el versículo 3, porque el pasaje pues son varios versículos. Yo voy a leer rápido. Y luego vamos a hacer algunas apreciaciones. Voy a partir desde el versículo 6, hermano, desde el 6, y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos, espero no ofender su inteligencia, pero solo quiero recordar, así brevemente, o quizá buscar algunos sinónimos para esas tres palabras importantes que vamos a estudiar en esta mañana y que se encuentran ahí en el pasaje que hemos leído. Primero, hermano, saber. ¿Qué es saber? Bueno, yo aquí tengo unos sinónimos. Es percibir, es darse cuenta, es ver, es entender, es comprender, conocer, dominar, discernir, advertir o descifrar. Ahora, ¿qué es considerar? Quiero explicar. Leemos nosotros en el versículo número 11 del pasaje que hemos leído. Así también vosotros, ¿qué dice después? Consideraos. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Quizás, hermano, con una sencilla explicación. Una vez me dijo mi jefe: mira, fulano, vamos a hacer un inventario y quiero que me ayudes. Sí, le dije. Y nos metimos a un cuarto y comenzamos a ver ahí un montón de material
un material que estaba en buenas condiciones, otro material que estaba en regular condición, y ahí comenzamos a marcar con un número, con un código, el material que encontramos ahí. Y eventualmente, haciendo el inventario, me decía el patrón: esto considerémoslo en desuso, no lo tomemos en cuenta. Pero de repente me decía: esto sí tomémoslo en cuenta, considerémoslo útil. Pues el significado de esa palabra en el versículo 11, considerar, en el idioma original se refiere a eso, al hecho de inventariar, pero tomar algo, o estimar algo, o contar algo como bueno. A eso se refiere. Y finalmente la palabra presentar. ¿Qué es eso de presentar? Bueno, es tener algo, o a alguien a nuestra disposición. Es ofrecerse para un servicio. Ahora, hermanos, en relación a la lectura introductoria que yo hice, o a ese párrafo que leí en la introducción, yo quiero que pensemos en el éxito y en la falla de los creyentes. Hermano, ¿ha tomado usted la decisión alguna vez en la mañana de decirle al Señor: Señor, yo quiero honrarle, quiero obedecerle, quiero ser sometido a su palabra, pero de repente ha fracasado? Yo le pregunto, ¿le ha pasado? A mí también. A mí también. Yo me identifico con usted. Y me he frustrado, hermanos. Le soy honesto, que me he frustrado. Cuando he fallado, me he frustrado. Cuando ha sido posible, he pedido perdón. A veces he llorado. Me he frustrado. Ahora, yo quiero formular una pregunta en relación a esto. ¿Cómo tener victoria sobre el pecado? De eso habla Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 habla del segundo tiempo de la salvación, que se llama santificación práctica. Santificación práctica. No tiene que ver con amuletos, no tiene que ver con oraciones mágicas, no tiene que ver con algo místico, no tiene que ver con algo paranormal, es algo práctico. De eso habla Romanos capítulo 6 y 7. Cómo tener victoria sobre el pecado. Cuando leíamos el pasaje de Romanos, que lo hicimos rápido, pues a lo mejor no enfocamos, no escaneamos, si me da permiso de usar la palabra, no escaneamos el pasaje, pero vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a escanear el pasaje. Y vamos a enfocar, hermanos, las palabras que en esta mañana nos importa considerar. Primeramente, yo quiero que nos enfoquemos en la palabra saber. Si usted observa el versículo número 3, que ese versículo ya lo estudiamos, fue parte de nuestros textos básicos del domingo. El versículo número 3 inicia así: ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? ¿O no conocéis? ¿O no dominás? ¿O no tenés el dominio sobre la verdad que se menciona ahí en el versículo 3? ¿Y cuál es la verdad que se menciona en el versículo 3? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y ya explicamos acerca del bautismo, que quiere decir identificación, ya lo dijimos en el repasito, hemos sido bautizados en su muerte. Ahí está primeramente la palabra saber. Ya está conjugado, está en un modo no indicativo, pero allí está, sabéis. Y si usted quiere, hermano, póngale una marquita. Fíjese que yo lo he usado de esta cosa de colores que venden en las librerías, hermano. A mí me gusta mucho usar de eso. Y he usado un color diferente para la palabra sabéis, porque me interesa esa palabra. A mí me interesa saber, hermano. A mí me interesa estar consciente de la verdad bíblica. Es que no es asunto, hermano, de un amuleto,
como dijimos en un estudio, ¿verdad? Que una señora en los tiempos de la guerra abría el Salmo capítulo 91 y se lo ponía aquí cuando venía de San Salvador. No se trata de eso, hermano. Se trata de conocer, se trata de saber. Por eso es importante que marquemos esa palabra. Ahí la tenemos primeramente. Pero luego en el versículo número 6, ¿qué otra cosa el apóstol Pablo urge para que nosotros sepamos? Ahí está en el versículo 6. Y es otra palabra, es decir, debemos de subrayar una vez más saber o sabiendo, como dice en el versículo 6. Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, yo quiero explicarle algo, hermanito, hermano amado. Cuando dice ahí en el versículo 6, para que el cuerpo del pecado, o lo que ya hemos explicado, que puede parafrasearse también como la vieja naturaleza, cuando dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, como la versión NBI, que yo la tengo acá a la par, lo dice o lo traduce, es más fiel al texto original. Porque en la NBI no dice sea destruido, sino que dice sea dejado incapaz, o que no tenga capacidad de operar, o que sea neutralizado. Esa es la idea del pasaje. Que el cuerpo del pecado o que la naturaleza pecaminosa sea neutralizada. ¿Cómo debemos entender eso? Como lo que ya explicamos, hermano. La vieja naturaleza siempre va a estar en nosotros. Siempre. Pero ¿qué le ha pasado a la vieja naturaleza? Está allí ofuscadita. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo ha neutralizado su poder absoluto, su control en nosotros. A eso se refiere allí el versículo. Pero ahí aparece otra vez el verbo saber, conjugadito, ahí en el gerundio, en el versículo 9. ¿Qué más? Sabiendo qué más. Ahí está. Exactamente, sabiendo qué cosa. Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces hemos estudiado, hermanos, la palabra saber. ¿Ah? Y yo solo quiero informarle esto, mi hermano, de que ninguna de las tres palabras, ni en el versículo 3, ni en el versículo 6, ni en el versículo 9, es la misma en el idioma original. Son tres palabras diferentes. Eso a mí me convence de algo, de la entereza en cuanto a la necesidad de Pablo de que sepamos las cosas que él menciona ahí en el capítulo 6 de Romanos. Hermanos, el culto de los creyentes no es un culto ignorante. No es porque a nosotros nos dicen allá donde va la gente, ¿verdad? Donde va Vicente, como es que decían antes en el pueblo. No, no se trata de eso. Se trata de un culto racional. Como estamos cerca, hermanos, les quiero suplicar que busquemos capítulo 12 de Romanos. ¿Qué dice en el versículo número 1 de Romanos 12, hermanos? Amados. Romanos 12:1 dice, solamente para engrosar ahí el significado de la palabra saber, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué dice? Vuestro culto racional, lo cual quiere decir con conocimiento. Versículo 2. No os conforméis, que quiere decir no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren lo importante que es saber, hermanos. Vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regresamos a nuestro pasaje de capítulo 6. Segunda palabra, considerar. ¿Cómo dice en el versículo 11, hermano? Con relación a la palabra considerar. Así también vosotros. ¿Qué dice? Consideraos. Consideraos. Hermanos amados, a mí me parece que las ilustraciones son muy útiles. ¿Qué quiere decir la palabra considerar? Se lo voy a ilustrar. Espero que le sirva, así como a mí me sirve la ilustración. Yo recuerdo, hermano, que corría el año 1988. Yo era estudiante de bachillerato. El siguiente año, si usted mal no recuerda, se dio un acontecimiento en el país grave. La famosa, exactamente, la ofensiva entre el gobierno y la guerrilla. 3 años después se firmarían los acuerdos de paz en el año 1992. Pero en el año 1988 yo tuve la necesidad, y fue una necesidad urgente, de ir a San Miguel. Hermano, yo iba con una tensión increíble, porque yo no quería ir, pero necesitaba ir por cosas del bachillerato, del estudio. Recuerdo que me subí en un bus llamado La Derek. Así se llama. Ahí me subí en el parque, en La Derek. Sí. No está el hermano Ever, él sabe. La mamá del hermano Ever, si mal no recuerdo, era la dueña de ese bus. Así es, mamá, pa. Entonces yo recuerdo que iba tan tenso, hermano. Mire, yo tengo una cabeza que me cuesta, hermano. Yo tengo una memoria a largo plazo reprobada, pero eso no se me olvida, porque no falla la psicología. Dice que las impresiones fuertes nos afectan y nos marcan. Pues yo recuerdo que me subí a la derech. Y exactamente antes de llegar a Moncagua había un retén. Hermanos, un muchacho de 17 años era tesoro. Directamente para la Unión, hermano, para el CENFA o para la tercera brigada. Sí. Y si mal no recuerdo, hermano, estaba reclutando el BIRI Atlacat, el batallón de reacción inmediata. Hermanos, si yo me puse tan nervioso, tan tenso, perdóneme, hermano, no soy exagerado, sentí que los esfínteres me iban a fallar. Se lo confieso, hermano, yo estaba tenso, estaba preocupado. Sí. Entonces, paró el hombre porque le hicieron alto. Paró el motorista. Y un militar, así, rudo, grande, se tuvo que agachar. Ese bus era bien pequeño y el hombre se tuvo que agachar. Y con un vocerrón dijo estas palabras: el que se considere hombre, que se va. Me terminó de arruinar. Lo recuerdo como que fue ayer. Recuerdo que adelante hubo un señor mayor. Se quitó el sombrero y se bajó. Había un asiento que iba a la par del conductor. Y el hombre con dificultad, pero se bajó. Patojito, y se bajó. Eran como 3 hombres. Yo al final estaba, hermano. Pero ¿sabe qué hice? Me bajé. Me bajé. Sí, me bajé. Ya hicieron lo que iban a hacer. Yo temblando, hermano. Recuerdo que andaba una carterita plástica que vendían allá en las camas de la feria. Y recuerdo que hacía 3 días había ido a la Casa de la Cultura y me regalaron un carnet. Y cuando pidieron documentos, yo enseñé el carnet. Y el hombre se le quedó mirando y me lo entregó. Subíteme. Cuando dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos, pero no hombre, considerados, ¿qué dice ahí? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús
Señor nuestro. Y la última palabra que a nosotros nos precisa es la palabra presentar. Versículo número 13. ¿Y qué dice el versículo? Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Hermano, eso no es una alegoría. ¿Sabe qué dice en la versión NBI? Que aquí la tengo a la par. Ni tampoco presentéis, dice literalmente, las partes de tu cuerpo para el pecado. Así dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y prácticamente, hermanos, podemos usar la misma ilustración. En aquellos tiempos, hermanos, fíjense que había quien que se iba a presentar al cuartel. Lo único que mi mamá siempre me advirtió algo, ¿verdad? Mi mamá tenía su dicho y eran bonitos, ¿verdad? Tenían sentido. Hijo, me decía, soldado presentado no tiene buen resultado. Mi mamá tenía dos colas. Y era una mujer tosca, hermano, pero es la sabiduría popular, ¿verdad? Pero cuando ahí dice el versículo 13, ni tampoco presentéis, fíjate, hermano, que a mí me gusta mucho parafrasear las palabras con la versión que yo tengo a la par. Y tengo esa bendición, que Dios me ha bendecido con esta Biblia, que a la par tengo yo esa traducción, la nueva internacional. En lugar de decir, ni tampoco presentéis vuestros miembros de vuestro cuerpo, dice, no ofrezcáis las partes de tu cuerpo para el pecado. Se me viene a la mente, hermano, pensar en el cirujano. Usted sabe que el cirujano, cuando está en el quirófano, tiene un asistente. Y yo eso lo he visto en las películas, por supuesto, o en programas, que el asistente le está presentando, o le está dando, le está ofreciendo los instrumentos que él solo está tomando y está haciendo ahí su trabajo, operando a su paciente. Cuando dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis, fíjese que esa idea cuaja de una manera, diría yo, perfecta en la idea del versículo 13. Que no presentemos nuestros miembros del cuerpo al pecado. Empaquetando la idea, hermano, o haciendo una aplicación, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Primero nos dice que sepamos, que tengamos conciencia, que tengamos conocimiento de lo que dice el versículo 3, 6 y 9. Pero después de conocer eso, que no nos quedemos solamente con el conocimiento. Que dice, que nos consideremos por haber conocido lo anterior. Y a raíz de considerarnos, ¿qué vamos a hacer? A no presentar nuestros miembros para que sirvan al pecado. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Santificación práctica. Hermano, eso es práctico. Allí no hay ningún arte de magia. Allí no hay, como le dije al principio, allí no hay ningún acontecimiento paranormal. Allí es una cuestión de decisión. En la mañana que yo me levanto, en la mañana que usted se levanta, usted tiene que considerarse, hermano, como un hombre de hogar, marido de una mujer, padre de yo no sé cuántos hijos, empleado quizá, obrero quizá, agricultor, yo no sé qué. Pero usted tiene que considerarse. ¿Sabe eso? Tiene que considerarse y a raíz de ello tiene que no presentar sus miembros como instrumentos del pecado. Eso es práctico. Ahí no hay magia. En el estudio anterior hablábamos primero, hermano, y yo quiero recordar eso. Hablábamos primero de una pregunta lógica, de acuerdo a lo que dice Romanos 6.1. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál era la respuesta? Exactamente, hermano, ahí está. ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. No.
Número 2, también llegábamos a una respuesta emotiva, que ya la mencionamos. En ninguna manera, eso es una decisión mía. Eso es parte de mi voluntad. Mis miembros, los miembros de mi cuerpo ya no son para servir al pecado. Ya la naturaleza pecaminosa no me gobierna. Ya no es mi jefe. Ya no es mi amo. Cuando yo creí en Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en mi vida me da la capacidad para no obedecerle a los caprichos del pecado. Ahora, una razón teológica, que ya la mencionamos. Porque los que hemos muerto al pecado, dice el versículo 2, y en su segunda parte dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay una explicación doctrinal que allí está, esa es. Ahora bien, hermano, estamos básicamente haciendo un repasito de cosas que ya dijimos. ¿Cómo es que morimos al pecado? Bueno, ahí lo explica el versículo 3 al 5. ¿Ah? ¿Y cuál es el objeto de todo esto, hermano? ¿O cuál es el propósito de todo esto? El versículo 4 lo dice. ¿Lo queremos leer, hermanos, por favor? ¿Qué dice el versículo 4? Porque somos sepultados en la muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Amén. Así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, hermano. ¿Verdad? Leámoslo todo una vez más, vale la pena. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué pasa? Andemos en vida nueva, de manera voluntaria, porque así lo determinamos, porque queremos honrar a nuestro Dios. ¿Se acuerda usted de la ilustración del muchacho que sacó su licencia, hermano? Sí. Fue decisión de él. No, digo, yo no voy a abusar de la gracia. Yo no voy a pasar el límite de velocidad. Yo no voy a cometer la locura de pasarme una luz roja. No, yo no me voy a ir más lejos. Es más, voy a regresar antes de las 2 horas que a mí me han permitido tomar el agua. ¿Lo presionó alguien? No. Fue una decisión. Conocía a su padre y a su abuelo. Se consideraba un hijo sumiso, obediente, y por lo tanto no se prestó para el pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo ello? Versículo 4 al final, para andar en vida nueva. Ahora yo quiero, hermanos, rápidamente mencionar algunas ramificaciones importantes de él. Número 1, hermano. Nuestro viejo hombre, hermanos amados, ya fue crucificado para la gloria del Señor. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Porque es lo que dice el versículo 6 en la primera parte. Sabiendo, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso es lo primero. Segundo, nuestra relación anterior con el pecado. ¿Cuál era nuestra relación con el pecado anteriormente? Bueno, el pecado, la naturaleza pecaminosa era nuestro amo y nosotros éramos sus esclavos. Pero eso ha cambiado en Cristo. Lo dice el versículo 6 en la parte segunda. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, ya lo dijimos, no cambia, pero sí nuestra relación con ella. Yo ya no le obedezco a la naturaleza pecaminosa. Yo ya no soy esclavo de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, qué triste es ser un esclavo del pecado. Qué triste, hermano. Qué impotencia. Es una impotencia ser esclavo del pecado. Yo ya le he contado y quizás ya le aburro, hermano.
Pero yo fui esclavo de las dificultades de esta vida. Yo le he contado que yo fui esclavo del cigarrillo. Qué triste es la cosa. Yo fui panadero. No soy panadero. Yo sé hacer semitas, bollos, cachos, todo eso lo sé hacer. Y era bueno para eso. Me acuerdo que yo para picar un saco de galletas, hermano. No, hombre. Y como la vanidad es torpe, ¿verdad? Cuando yo estudiaba bachillerato, yo era panadero. Y en la panadería se usaba un molde, como que era una florcita de lámina. Íbamos donde el hermano Carlos y él hacía una cosa en forma de florcita. Y ese era el molde con el que yo picaba la galleta. Y se me había hecho un callo, hermano, exactamente la rueda de ese galletero. Yo recuerdo que una vez el hermano Orlando, hacíamos la cosa del festival, hermano Orlando, ahí en el bachillerato. Y me tocó bailar con una muchacha bien fina. Es bien bonita la muchacha. Sus manitas como que eran manos de Barbie. Me tocó bailar con la muchacha. Y yo no quería bailar con la muchacha, ¿no? Porque tenía que poner las manos así, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Ponía las manos así y se me veía aquí aquel callo amarillo, hermano, la florcita aquí. Y la muchacha, aquellas manitas tan bonitas. A mí me daba pena. ¿Ah? Sí, me daba pena. Pero lo que le quiero, yo no quiero contar lo de la bailadita. Pero lo que le quiero contar, hermano, es que cuando yo trabajaba en la panadería, para poder agarrar fuerza, hermano, ¿sabe qué hacía? Me levantaba a las 2 de la mañana para el tiempo del café. Comenzar a trabajar y nos acostamos a las 11 de la noche. Y ahí tenía, hermano, en el tejado la cajetilla de cigarrillos. Compraba de unos grandes, así blancos, mire, que se llamaban Diplomat, se llamaban. Para que me durara. Sí. Yo recuerdo, mi hermano, que en la cartera, mi cartera hedía, porque yo me comía un poquito del cigarrillo y lo apagaba y guardaba aquí. Esa cartera hedía. Y yo muchas veces dije, hermano, Señor, yo ya no quiero esta desgracia. Porque yo no sé si la nicotina a mí me había afectado, pero cuando yo estaba trabajando en las cosas del bachillerato, temblaba así. No sé si era por la nicotina. Y yo decía, Señor, yo ya no quiero esta desgracia. Y muchas veces yo dije, ya no, y tiraba aquello. ¿Y sabe qué me pasaba al ratito? Estaba de nuevo con la desgracia. ¿Pero por qué me pasaba eso? Porque era esclavo del pecado. Porque la naturaleza pecaminosa tenía en mí, hermano, un accionar completo. Era mi amo. Lo que decía la naturaleza pecaminosa, yo tenía que hacer y obedecer. Pero cuando yo puse mi fe en Cristo, hermano, y Cristo me selló con el Espíritu Santo, hermano, ya la presencia del Espíritu Santo en mi vida, hermano, inunda mi cuerpo y mi vida como la de usted también. Y cuando viene, hermano, la tentación del pecado, el Espíritu Santo, la presencia de Él, ofusca o neutraliza la naturaleza pecaminosa y yo, para la gloria de Dios, le puedo obedecer al Señor. Eso es lo que pasa en la vida del creyente. Y somos triunfantes en Cristo. Vamos triunfando en Cristo. Vamos luchando. Vamos triunfando. Honrando al Señor. Obedeciendo al Señor. Ahora, esto ya lo dijimos, hermano. Pero lo vamos a repetir. Hermanos, a veces las personas creen que la moral, como lo dijimos el domingo, y perdone que lo repito, a veces pensamos que la moral, eso soluciona el problema de la naturaleza pecaminosa. No. No, ya lo dijimos, hermano, pero lo repito. Hay gente buena. Hay gente que tiene tanto, hermano, que regala. Dicen que ese señor poderoso de las computadoras, mire, el presidente de la Microsoft, don Bill Gates, ese hombre es bueno. Ese hombre es un filántropo. La moral. ¿Acaso la moral solucionará el problema del pecado? No. Romanos lo explica. No. El hombre moral, el hombre religioso, el hombre impío, todos tienen el mismo destino, el infierno. No es cuestión de moral. Es cuestión de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es asunto de creer en Cristo.
de identificarnos con Cristo. Yo no puedo ser ajeno a la obra de Cristo, hermano. ¿Por qué no puedo ser ajeno a la obra de Cristo? Porque por derecho de creación, Dios me puede demandar. A mí me da lástima la gente que se jacta, hermano. Se los confieso, hermano. A veces la gente jactanciosa nos causa molestia. Esa gente que es altanera. Uno dice que gente más altanera. ¿Sabe qué me causa a mí? Lástima. Me da lástima la gente jactanciosa, que se ampara en su poder, que se ampara en su dinero. Como leímos en el pasaje de Efesios, hermanos, va a llegar un día que todos van a comparecer delante de la presencia del Señor. Y lo más triste es que la gente cree que con ignorar la verdad bíblica su situación se remedia. No podemos. No. Le quiero recordar un pasaje. Dice la Biblia que en una ocasión, para no hacer largo, hermano, el relato, pero Cristo le dijo puntualmente a sus discípulos: el que conmigo no recoge, desparrama. Esa es una sentencia bíblica. Ahí está determinado un dogma, hermano, y no lo podemos apartar, no lo podemos quitar. Entonces, hemos dicho de que la moral no ayuda, no sirve para nada. En tercer lugar, con relación a las ramificaciones importantes. Número 3, nuestra relación en el presente con Dios ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Allí dice en el versículo 8, 9 y 10. De Romanos 6, por supuesto, que es el pasaje que estamos estudiando. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios. Y finalmente, hermano, para que termine. No hacemos mucho si no hacemos una aplicación específica, directa. Bueno, hagamos algunas aplicaciones personales. 1. Hermanos amados, tenemos que continuamente considerarnos a nosotros mismos como muertos a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al versículo número 11. Segunda aplicación: no debemos permitir que la naturaleza pecaminosa reine en nuestros cuerpos para obedecer sus deseos, ni presentar los miembros de nuestros cuerpos a la naturaleza pecaminosa, para que no sean usados como instrumentos de iniquidad. De acuerdo a los versículos 12 y 13. Y finalmente, una tercera aplicación. Tercera aplicación. Necesitamos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Hermanos, si tuviéramos tiempo, yo le recordaría esto. El pecado trae consecuencias, hermanos. Sí, el pecado trae consecuencias. Y yo quiero recordarle esto, hermano. Solo recordarle porque usted lo sabe. Dios nos enseña en su palabra que cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado. Y ese abogado intercede por nosotros y nos perdona de nuestros pecados. Pero hay algo que no podemos evitar. Esa es una ley, las consecuencias. Eso no se puede evitar. Hermanos, yo podría hacer mención, humildemente por supuesto, bueno, y amparado en la Biblia, acerca de los pecados más usuales, hermano. Pero cómo se sufre por la vida de pecado. No se es feliz, hermano. Una vida de pecado, hombre, trae traumas,
trae preocupación, trae sufrimiento, trae crisis, trae limitación. Nosotros los creyentes tenemos que estar conscientes de nuestra posición en Cristo. Tenemos que saber que Romanos nos enseña que hay que saber, que tenemos que considerarnos. Ilustración. Hermanos amados, hay cortesías inapropiadas en la vida del creyente. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Hay cortesías inapropiadas. Yo recuerdo que yo todavía trabajaba en San Miguel. Y una vez iba a dar mi clase. Y en la pasarela de Lolotique, yo casi nunca iba manejando, nunca llevaba vehículo. Siempre andaba en una moto. Pero esa vez el clima estaba un poco amenazante y me fui en el vehículo. Y cuando llegué ahí por esa pasarela de Lolotique, estaba una señorita que era mi alumna. Y yo la miré de lejos. Yo iba solo. El carro tenía vidrios polarizados, iba cerradito, había puesto aire, canán iba. Y vi a la muchacha que estaba con sus cuadernos. Ya iba para mi clase. Y cuando observé a la señorita, y ya le he dicho, pues la universidad es una vitrina, hermanos. Y pues, yo a veces me da la impresión que a veces no llegan a aprender, no quieren enseñar. Pues, no, hombre, sí, qué barbaridad. Bueno, y cabal, estaba la señorita, ¿verdad? Y hermano, yo le puché el freno al carro. Llevaba un jean la muchacha y una blusita bien bonita. La blusita, ¿verdad? Y hoy me iba a detener, pero en eso yo tuve una lucha en mi mente. Yo voy solo aquí, dije. ¿Qué voy a platicar con esta muchacha? Ya me detení, hermano, y en eso sentí que el Espíritu Santo me dijo no, y le empujé el acelerador al carro. Fíjese que me sentí bien, hermano, con el Señor ya cuando iba. Gracias, Señor. Sí, no, Señor, esta cortesía es inapropiada. Por muy atrás que lo hubiera puesto, y el carro bien cerquito. Y bien, hubiera sentido yo su voz ahí, su perfume. A veces no vale la pena, hermano. Nos ponemos en riesgo, ¿verdad? Nos ponemos en riesgo. Y no me vio ella, no me vio. No es que yo iba a decir, no, es que me vio la muchacha hoy creyente, ¿verdad? Es que fue buena gente. No me vio ella. Hermanos, aquí está el pasaje, pero esto es de seguir estudiando. ¿Ah? Yo le pido en el Señor que sigamos estudiando Romanos capítulo 6. Romanos 6 es santificación práctica. Es el ABC de cómo el creyente vive. ¿Verdad? Pero ahí tenemos tres palabras importantes: saber, considerar, presentar. Como siempre, hermanos, tenemos que hacer la misma invitación. Si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor, este es el mejor momento. ¿Ah? Qué mañana más linda para depositar nuestra confianza en el Señor. Y si por casualidad hubiese alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo, que nunca ha creído en Cristo, este es el momento. Ya aprendimos en el pasaje que el día que creemos en Cristo, nuestra posición cambia. Una persona que no ha creído en Cristo, su posición es en Adán. Su identificación es con Adán, con el hombre de pecado. Pero cuando cree en Cristo, su posición cambia. Y es puesto en Cristo. Y comienza su vida de santificación. De tal forma que yo le invito en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo? ¿Que quiere depositar su confianza en Cristo en esta mañana? Si esa fuera su decisión, pues yo le invito. Yo le invito. Y la costumbre es que nos invitamos a los hermanos que nos hagan saber. Que levanten su mano, quizás, que se ponga de pie. Y los ancianos, los líderes, oramos por ustedes, hermano. La oración no lo hace salvo. Tampoco queremos avergonzar, no queremos hacerlo sentir incómodo, pero ya le hemos presentado lo que la Biblia dice. De tal forma que si usted cree a lo que le hemos leído, le invitamos para que crea en Cristo, para que ponga su fe en el Señor Jesucristo.
¿Querrá usted creer en Cristo en esta mañana? Si esa es su decisión, pues le invitamos. Y también a las personas que nos ven por la internet, queremos decirle que el milagro también es posible para usted. Si usted siente en su corazón el deseo de creer en Cristo, de poner su fe en Cristo, hágalo. Hágalo. Ponga su fe en el Señor. Deposite su fe en el Señor. Quizás estamos lejos. Infórmese de una iglesia en donde prediquen la palabra de Dios, la sana doctrina, el evangelio de la gracia de Cristo. Que le prediquen la palabra de Dios y ahí congréguese y crece. Por una vez más, ¿habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo en esta mañana? Le invito